Buen día a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestra asignatura de Matemáticas Discretas. Hoy vamos a dar inicio con el tema conjuntos y relaciones. El objetivo de este tema será: conoce y aplica las operaciones y propiedades de los conjuntos y relaciones para la resolución de problemas reales. El primer punto es características de los conjuntos y subconjuntos. Vamos a empezar por definir qué es un conjunto. Nos dice que es una lista, colección de objetos bien definidos. Algunos de los ejemplos los vemos aquí en cada una de estas figuras. En la figura 1 vemos una colección de objetos de un conjunto llamado muebles. En la figura 2 vemos una clasificación de elementos de un conjunto denominado artículos académicos. En el tercero es un conjunto de profesiones. Entonces, como podemos ver, aquí cada uno de la clasificación están bien definidos cada uno de los elementos de cada conjunto. Vemos ahora qué es un subconjunto. Esto nos dice que todo elemento de un conjunto A es también elemento de un conjunto B. Entonces se dice que A es un subconjunto de B. Y la denotación la vemos acá. A está contenido o es un subconjunto de B. Y la forma de leerlo lo expresamos en este apartado. Algunos de los ejemplos los vamos a ver aquí, en donde nos dice que el conjunto C está contenido por 1, 3 y 5. Es un subconjunto de D que tiene los elementos 5, 4, 3, 2, 1, ya que todo número 1, 3 y 5 también pertenecen a D. Por lo tanto, C pertenece a D. Entonces aquí vemos un ejemplo de subconjunto. Otra característica que también vamos a encontrar es el conjunto universal, en donde nos dice que en toda aplicación de la teoría de conjuntos, todos los conjuntos que se consideran serán muy probablemente subconjuntos de un mismo conjunto, dado que este se llamará conjunto universal y se estará denotado por la letra U. Entonces aquí vemos un ejemplo. Otra característica que vamos a encontrar es que cada uno de los elementos de un determinado conjunto siempre van a estar encerrados dentro de llave, como lo podemos ver en este ejemplo. También existe un elemento o un conjunto denominado vacío, el cual nos dice que si este carece de elementos se va a denominar vacío y va a estar representado por esta notación. Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice el conjunto de perros y gatos que hablan. Sabemos que este no es real, no existe, por lo tanto decimos que es un conjunto vacío. Vamos a ver qué son los diagramas de Venn Euler. Esta es una representación gráfica de los elementos que pertenecen a un determinado conjunto. Entonces aquí vemos una representación donde dice: supóngase que A es un subconjunto de B y A es distinto de B. Entonces A y B se describen como uno de los diagramas. Entonces aquí vemos esta definición en donde existe esa diferencia o distinción entre cada uno de los elementos de los conjuntos. Aquí vemos otro ejemplo. Vamos a ver las operaciones básicas de los conjuntos. Uno de ellos son las operaciones de adición, sustracción y multiplicación de números. Vemos aquí unión y va a estar denotado por este símbolo y se va a leer A unión B y representado gráficamente como lo estamos viendo aquí. Toda la parte subrayada es la unión de los dos elementos, de los dos conjuntos que pertenecen a esta unión. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o a B o a ambos. Y lo vamos a ver aquí con esta notación matemática y la representación gráfica lo estamos viendo aquí, donde existe la unión de los dos conjuntos con sus respectivos elementos. La intersección de los dos conjuntos va a ser los elementos que existen entre cada uno de estos conjuntos
La diferencia de los conjuntos A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A pero no a B, y va a estar denotado por esta expresión matemática. Entonces aquí vemos que la parte rayada es el área que no corresponde o no forma parte de B. Complemento. El complemento de un conjunto A es el conjunto de elementos que no pertenecen a A, es decir, la diferencia del conjunto universal. Y lo estamos viendo aquí en la gráfica, en donde dice que se ha rayado A menos B, el complemento de A. El ejemplo, el diagrama de Venn de la figura, si nos damos cuenta, se ha rayado A menos B. El complemento de A, o sea, el área exterior de A, se supone que el conjunto universal U es el área del rectángulo, como lo estamos viendo aquí. Y finalmente vamos a ver aquí en la tabla de elementos utilizados en el tema de conjuntos, el símbolo y la descripción de cada uno de ellos. Nuestra referencia bibliográfica. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan excelente día y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.